buenas noches. Reciban un cordial saludo, amada iglesia de la ciudad de Sincelejo, Semillas de Vida. Amigos que nos ven a través de la internet, reciban un cordial saludo. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 27, verso desde el 41 hasta el 45. Después de ese momento, Esaú odió a Jacob porque su madre le había dado la bendición, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado, y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría que perder a los dos hijos en un solo día? Que el Señor añada una bendición, que el Señor añada un consejo divino con el tema de las enemistades. ¿Qué son las enemistades? ¿Acaso Rebeca y Jacob comprobaron y provocaron enemistades en el núcleo familiar engañando a su padre? Claro que sí. Las enemistades siempre es cuando una persona y otra no se hablan, producto de algún roce, producto de algo que haya ocurrido por diferencias entre dos o más personas. Las enemistades las podemos definir como un sentimiento de odio o de rechazo recíproco entre dos o más personas. Odio, rechazo, corte de la amistad. Y esto fue lo que provocó la situación generada por Rebeca entre sus dos hijos e incluso su padre, que era Isaac. Amada iglesia, ¿hay enemistades en tu hogar? ¿Qué enemistades tienes producto de discordias, de diferencias de opiniones, de conceptos, o simplemente una enemistad porque recibiste el rechazo o el atropello de alguien? Las enemistades hoy en día son muy comunes, pero yo quiero en esta noche preguntarnos algo. ¿Cómo es la mirada de Jesús para aquellos que tienen enemistades entre sí? Llámese el hogar, llámese las enemistades dentro del mismo trabajo, en la empresa o en el lugar donde laboramos. ¿Y por qué no tenemos enemistades? También podemos preguntarnos, ¿tenemos enemistades con el vecindario donde tú habitas? Y lo peor, ¿tendremos enemistades dentro del núcleo de la iglesia del Señor cuando asistimos al templo? Las enemistades vistas desde el punto de vista de mi Padre Celestial provocan en él la ira. Es pecado delante de Dios. La escena me está demostrando a mí que la situación que provocó Esaú junto con su madre en contra de Jacob y en contra de su padre Isaac, por estar buscando el poder, por estar buscando algo que no les pertenecía. La mirada de Jesús es que una persona que genera problemas, que genera el odio, que genera las enemistades dentro de cualquier núcleo familiar o donde la persona se esté moviendo, lo primero que vemos es que aquí quien tenga este tipo de conducta es una persona reprobada delante del Señor. Y no solamente una persona reprobada, sino que también eso no es saludable en el ambiente donde uno está. Y no solamente reprobado y que no sea saludable, también, sino que es notorio.
Veamos varios aspectos que se provocó en la escena de la enemistad entre Rebeca, entre Jacob, entre Esaú e incluso contra Isaac, con la historia que acabamos de leer. Dice la Biblia en Levíticos capítulo 19, verso 17 lo siguiente: no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Y esto fue lo que hizo Rebeca. Es decir, Levítico me está diciendo que aquella persona que fomente odio en el corazón de los que están a su alrededor, dice que aclara los asuntos en la gente de forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. Levíticos capítulo 19, verso 17 me está diciendo que tal persona que fomente odio en el corazón contra algún pariente, inmediatamente se convierte en una persona reprobada delante de Dios. La mirada de Dios, la mirada de Jesús, para aquellos que fomentan odio, es decir, que fomentan enemistades en el núcleo familiar, como lo acaba de hacer Rebeca y Esaú, son personas que son reprobadas delante del Señor. Es el primer aspecto que yo quiero que tengamos en cuenta. Podemos congregarnos, podemos leer la palabra, podemos decirnos llamados cristianos, pero tal conducta no es aceptada ante la mirada del Dios de los cielos. Segundo problema que generan las enemistades, no solamente una persona reprobada, sino que también es una persona que se convierte en falsa. Es decir, no es una persona verdadera delante de Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 9 nos lo dice de la siguiente manera: si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en oscuridad. Es decir, es un falso. Porque tal conducta Dios no la mira con agrado. Sí, tenemos la misericordia del Señor. Sí, Dios está esperando que arreglemos los asuntos a nivel familiar. Dios está esperando que arreglemos los asuntos aún contra nuestros enemigos, para que no seamos ni reprobados ni nos convertamos en personas falsas delante de Él. Ahora sí entendemos su misericordia, su gracia, que son nuevas cada mañana. Entonces, amada iglesia, en la escena vemos que Esaú, al darse cuenta que había sido traicionado por su madre y principalmente por su hermano Jacob, inmediatamente esa enemistad provocó en Esaú un espíritu de venganza. Se convirtió en una persona vengativa. Y ese es el tercer aspecto que yo quiero que analicemos en esta noche. Las enemistades no solamente nos convierten en unas personas reprobadas y falsas delante de Dios, sino que también nos convierte en personas vengativas. Y fíjese que la historia ahí en Génesis capítulo 27, verso 41, nos lo dice, desde ese momento, es decir, desde que hicieron el complot para traicionar a Isaac y a traicionar a Esaú, desde ese momento Esaú odió a Jacob. Génesis capítulo 27, verso 41. Dice, desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Sí es cierto que las enemistades generan venganza. Y puede que haya habido celo dentro de estos dos muchachos. Y puede que haya habido una rivalidad de carácter espiritual, incluso en la prosperidad que había entre el uno con el otro. Lo que pasó con Caín y su hermano. Y es muy notorio que en estos días hemos escuchado noticias donde un hermano mató a su hermano y también mató a su madre, producto de la envidia. Porque quiero decirte algo en esta noche.
tu prosperidad, si no cuidas tu ego, puedes ser víctima de generar enemistades e incluso dentro de tu mismo núcleo familiar, como ocurrió en estos días en nuestra amada nación Colombia. Y todos sabemos de qué estamos hablando. Ambos eran peluqueros, pero uno prosperó más que el otro y generó inmediatamente una envidia. Es decir, que la envidia puede generar enemistades. El éxito tuyo puedes ganarte disimulada y escondidamente enemigos. Así que cuando estemos prosperando, cuidemos nuestro ego, porque hay gente alrededor que nos está envidiando y nos genera enemistades aún sin nosotros saber. Y ese espíritu de venganza inmediatamente se puede engendrar en nuestras enemistades, corriendo nosotros el riesgo aún hasta de nuestra propia vida. Cuida tu ego cuando eres exitoso, para que no generes odio, enemistades en los que están a tu alrededor. Entonces el problema del odio no solamente genera que somos reprobados delante de Dios, que nos convertimos en falsos y que también nos lleva a ser vengativos, sino que también el problema del odio, es decir, el problema de las enemistades que generan odio, también nos vuelve mentirosos delante de Dios, como el cuarto aspecto que podemos estudiar en esta noche. Y eso lo encontramos en Primera de Juan capítulo 4 verso 20. Primera de Juan capítulo 4 verso 20 dice de la siguiente manera: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, a tu hermano, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien no podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Es decir, nos convierte inmediatamente en mentirosos. El odiar a alguien, el odiar a otro creyente, el odiar a alguien de mi trabajo, al odiar a alguien de mi vecindario e incluso dentro del mismo núcleo familiar, creado por las enemistades, y nos hacemos hacer llamados creyentes, la Escritura me está diciendo que me hace mentiroso ante la mirada de Dios. Porque ¿cómo puedo decir que yo puedo amar a Dios si ni siquiera lo he visto? Pero sí puedo decir que odio a otro creyente, simple y llanamente me convierto en mentiroso delante de Dios. Si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quien podemos ver, a mi hermano, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Nos hace inmediatamente en mentirosos. Y la mentira nos convierte inmediatamente como pecadores delante de Dios. Amada iglesia, ¿qué enemistades tienes por allí? Que vamos y adoramos a la iglesia, pero odiamos a alguien. ¿Cómo podemos sentarnos a la mesa con alguien a quien odiamos, pero sin embargo participamos con ellos con manjares? Llegó la hora, llegó el tiempo de ser más íntegros delante del Señor. Dios está llamando a su pueblo a que seamos sinceros. Dios está llamando a su pueblo como hijos suyos, como ovejas de su prado, que cualquier asunto que tengamos de enemistad con alguien, lo arreglemos ya. ¿Por qué? Porque estamos estudiando un tema general que se llama ladrones de nuestra paz. Y déjeme decirle, cualquier enemistad que usted tenga en el trabajo, le roba la paz. ¿Cómo es posible que yo pueda estar trabajando con alguien, lo odio, soy enemigo de él, no tengo amistad con él y sin embargo me toca hablarle? Porque los procesos dentro del trabajo me lo exigen. Eso no es vida. Eso calcome los huesos. Eso perturba la paz.
Sin embargo, tengo que hablar con él, tengo que trabajar junto a él porque hace parte de la línea del proceso de trabajo, pero es mi enemigo. Eso roba la paz, eso roba la tranquilidad. Hace muchos años yo fui maestro y era notorio entre las personas que habían tenido roce, y siempre a la hora del descanso hay un lugar en la institución educativa que se llama el salón de profesores. Allí todos llegábamos a tomar el café, a tomar el agua, a sentarnos y de pronto a dialogar y conversar sobre la conducta y la disciplina o el rendimiento académico de ciertos grados de los cuales académicamente nunca rendía. Pero estábamos sentados en la misma mesa y era notorio las enemistades que había. E incluso nacía el egoísmo de tal manera que uno tenía que responder ante el director de grupo y rendir informes. Pero como el director de grupo no era de mi agrado porque había una enemistad entre nosotros, salíamos incluso perjudicando a los estudiantes. Simplemente porque no nos hablábamos. Porque las enemistades tienen como característica principal la ruptura de la comunicación, la separación, el acercamiento. Amada iglesia, ¿cómo es la mirada de Jesús para aquellos que tienen enemistades? Nos mira como reprobados, nos mira como falsos, nos mira como negativos, nos mira incluso como asesinos. Primera de Juan capítulo 3 verso 15 nos lo dice de la siguiente manera: todo aquel que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Rebeca, Jacob, en el núcleo familiar provocaron intentos de venganza, provocaron intenciones de asesinato, porque eso fue lo que Esaú prometió, que iba a matar a su hermano. Ambos se convirtieron en personas falsas, no dignas delante del Señor por tal conducta. Y era notorio que la división entre ellos existía. Tanto que el texto me está diciendo que Rebeca, al ver la situación, en el capítulo 27, en el verso 43 de Génesis que acabamos de leer al principio, Rebeca escucha a Esaú, y entonces en el verso 42 dice: entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú, Esaú se encuentra haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta atención, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Las enemistades, lo único que provocan dentro del núcleo familiar es división. Una enemistad es provocada porque yo no estoy de acuerdo con la orden del padre. La mamá no está de acuerdo con la orden del papá. El papá no está de acuerdo como la mamá maneja a los hijos. Una enemistad tiene que ver aún con yo no estar de acuerdo con el reglamento interno de trabajo, con el reglamento interno en el hogar, generando incluso el que está en desobediencia, enemistad contra Dios. Si usted quiere estar en enemistad contra Dios, solamente sea una persona desobediente. Las enemistades contra las cosas del mundo son las que el Señor sí espera que seamos enemigos, más que seamos amigos de Él. Y que entre hermanos o entre familias, simple y llanamente, seamos amigos. Para terminar, amada iglesia, amigos que me están escuchando, ¿qué enemistades hay ahora mismo en tu ambiente laboral? Que has llegado al estado de odiarlo, de no quererlo ver, y que tienes tiempo incluso de no hablarle. ¿Qué enemistades hay en tu hogar? ¿Qué enemistad hay entre el esposo y la esposa? Porque no hay un común acuerdo
entre algo y eso los ha separado? ¿Qué enemistades tenemos aún dentro de la iglesia? Porque no nos han gustado incluso decisiones que el pastor ha tomado nombrando a un miembro como líder. Y el simple hecho de que a mí no sea de mi agrado, ya eso es una enemistad. Y déjeme decirle que es muy notorio. Porque inmediatamente hay una ruptura. Inmediatamente hay una separación. E incluso dentro de la iglesia del Señor hay quienes han cesado el ministerio. No han ministrado más porque hay enemistades con el líder. Porque no lo aceptan. Ese asunto a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel del vecindario, a nivel dentro de la iglesia, cualquier enemistad que haya, tenemos que solucionarlo. Es un asunto que nos roba la paz. Es un asunto que no puede quedar así, porque desde el cielo Dios nos puede estar mirando como falsos, como reprobados, como mentirosos, como asesinos. Y es muy notorio. Quiero que cierres tus ojos y oremos al Señor y preguntarte en esta noche, ¿qué tiene que ver esta palabra contigo? ¿Qué tiene que ver esta palabra con cada uno de nosotros? Dile, Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Comprendo y entiendo que cualquier enemistad que tenga con alguien por nuestras diferencias me ha robado la paz, me ha robado los pensamientos. Pero ahora, escuchando tu palabra, dice que soy un reprobado delante de ti. Señor, te pedimos perdón, pero además queremos actuar. En estos momentos quedamos agendados, Dios, a través de tu palabra, para que cualquier enemistad que tengamos en cualquiera de los ámbitos o en cualquiera de los terrenos donde nos movemos, corramos a solucionarlo. Toda enemistad es buena tenerla siempre y cuando, acercándonos a ellos, le mostremos a Jesús que es la solución con amor para las enemistades. Aprovechar esa situación para que a través de Cristo Jesús, con el amor que hemos recibido, podamos convertir aún hasta nuestros enemigos a tus pies. Dios, te pido fortaleza, te pido valentía y decisión para que cada asunto que tenga que arreglar con alguien que tenga algo pendiente, me des entendimiento y sabiduría, el momento y el lugar para hacerlo. Te doy gracias por esta palabra, porque estos ladrones de la paz no pueden continuar robándome mi tranquilidad. Estos ladrones que me han quitado la paz no pueden seguir perturbando este año que empieza, Señor. No pueden. No podemos seguir de esta manera. Tú nos exiges, Dios, renovarnos cada día. Y todo asunto antes de llegar a la ofrenda al altar, debemos solucionarlo para que nuestra ofrenda sea aceptada delante de ti como el Dios grande y poderoso. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por tu poderosa palabra. ¿Cuántos decimos amén? Gloria al Señor. Dios está llamando a su pueblo a la sinceridad. Amada Iglesia Semillas de Vida, amados oyentes a través de la internet, quedamos agendados. Hemos escuchado la palabra, ahora debemos llevarla al campo de la práctica. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor bendiga la labor de sus manos y nos vemos el domingo en nuestro culto presencial a las 9 en punto de la mañana, Iglesia Semillas de Vida de la ciudad de Sincelejo. Bendiciones para todos y quedamos despedidos. Siguiente canción. ¿Ustedes cómo le dicen a estos muchachos que caminan por la calle con una cosa así? Punk. Eso, gracias. Nosotros decimos punquetos.
punquetos. Y otra cosa, alterocal, que los habitantes de la calle a veces inhalan y todo eso, nosotros le decimos pegante, pegante. ¿Listo? ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar con su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto. Imagínate cómo lo mira Jesús. Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo, mira viendo la historia que hay detrás. Si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. También para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos para que el hombre malvado que fue un niño maltratar. Imagínate cómo lo mira Jesús. Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, vamos conmigo todos. Imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, 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 para que así mire